Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. Soy Leo Villalba y esto es Mentes Criminales. En el día de hoy voy a estar hablando sobre John Wayne Gacy, o más conocido como Pogo, el payaso asesino. Así que bueno, comencemos con esta historia. La noche del 12 de diciembre de 1978, todo cambiaría para John Wayne Gacy, cuando fue investigado después de la desaparición de un niño de 15 años, Robert Piest, quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo con él. Gacy era un hombre simpático, extrovertido y muy sociable. Dedicaba las tardes a sus compromisos políticos. Era el coordinador de la sede del Partido Demócrata de Chicago, y aunque no estaban en campaña, siempre había algo que organizar, desde cenas benéficas hasta inauguraciones. Hay incluso una foto de él con Rosalind Carter, esposa de Jimmy Carter, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981. Algunas tardes, Gacy cumplía un encargo especial. Se disfrazaba de payaso, con un traje que él mismo había diseñado. Pasaba más de una hora frente al espejo maquillándose para presentarse en fiestas de cumpleaños infantiles o en la sala infantil de un hospital de Chicago. Se hacía llamar Pogo. Al llegar la noche, se subía a su auto, tomaba las salidas de Chicago, sobre todo las de la zona sur. Se acercaba a los jóvenes solitarios que hacían dedo y entablaba con ellos una conversación. Les preguntaba cómo se llamaban, dónde iban, si querían que los acercara a alguna parte. Los chicos veían a ese señor de cara buena, gordito y con mejillas sonrosadas, en su auto último modelo, con sus modales refinados, confiaban y se subían. Gacy se tiraba sobre ellos y los dormía con una buena cantidad de cloroformo empapada en un pañuelo. Volvía a su casa con el joven desvanecido en el asiento de acompañante, entraba el auto al garage, sacaba el cuerpo del joven y lo llevaba en brazos hasta el interior de su cuarto. Allí tenía su santuario, todos objetos que habían pertenecido a sus víctimas anteriores, prolijamente dispuestos en la cómoda. Los esposaba a los gruesos barrotes de su cama. Les anudaba la boca con un trapo que era siempre el mismo y tenía impregnada la saliva con el gusto a terror, pánico, miedo y sufrimiento de todos los chicos anteriores. Después los despertaba, los torturaba brutalmente, los violaba sin ningún tipo de piedad, escuchando cómo se ahogaban con sus propios gritos. Por último, los asesinaba pasándoles un cinturón por el cuello y haciendo presión con un palo, o también hundiéndoles un cuchillo de cocina en el pecho, tantas veces como fuera necesario. Lo hacía respirando con agitación, enfermo de placer. Cuando el joven se quedaba quieto, sin ningún aliento de vida en su cuerpo, lo desataba, lo llevaba hasta el sótano y lo enterraba. Debía elegir muy bien los lugares. Había más de 30 cuerpos ocultos ahí, y era fácil toparse con uno cuando estaba trabajando con la pala. Al final, volvía a su cuarto, limpiaba todo y se acostaba a dormir tranquilamente satisfecho. Gacy había nacido en Illinois, Chicago, en 1942. Su infancia fue muy difícil. Su padre, un maquinista hijo de inmigrantes polacos llamado John Stanley, era un hombre alcohólico que tenía rechazo hacia sus hijos. Era extremadamente violento, autoritario y solía golpear a sus hijos, incluso a su propia esposa, Marion Lane. El pequeño John Gacy, al que le agregaron el Wayne como homenaje al famoso actor de películas del oeste, John Wayne, fue el único hermano varón de 3. Y pasó su infancia muy pegado a las mujeres de su casa, que se protegían mutuamente. Era un niño dulce y con voz y gestos afeminados. Su padre, al ver eso en su hijo, comenzó a maltratarlo de forma verbal y física. No desperdiciaba la oportunidad de golpearlo e insultarlo. «Mariquita, portate como un hombre», le decía. Papá era bebedor. Mi padre siempre criticaba a John. Él tenía una discapacidad de aprendizaje, tenía problemas. Tuvieron que ponerlo en una escuela especial.
Mi padre siempre le decía, actúas como un homosexual, tienes que ser más hombre. Intentó iniciarlo en la pesca, una de sus actividades favoritas, pero el pequeño Johnny prefería la compañía femenina, con las que jugaba a cocinar. Era habitualmente dejado de lado, incluso por sus compañeros de colegio. A la edad de 9 años, sufrió varios abusos sexuales por parte de un amigo de sus padres. A los 11 años, un golpe en la cabeza le provocó un coágulo, que se manifestó a los 16, cuando empezó a desmayarse sin razón en cualquier momento del día. Esto hizo que se le dificultara relacionarse con chicos de su edad, a lo que se le sumaban algunas extravagancias. Cuando era un niño todavía, llevó a uno de sus amigos, un compañero de los Scouts, a su casa y le mostró su secreto. Tenía guardada ropa interior de su madre en uno de los cajones de su ropero. Me pregunto cómo me quedaría, le dijo a su amigo, que agarró sus cosas y se fue asustado. Con el tiempo, sin embargo, aprendió una lección que no lo abandonaría. Todo hombre tiene dos caras, la verdadera y la que usa para relacionarse con los demás, para vivir en sociedad, la cara maquillada del payaso. Se propuso entonces fabricarse esa máscara y de ratos lo logró. Comenzó a salir con chicas. A los 22 años trabajaba como vendedor de zapatos y se desempeñó por primera vez en un cargo de voluntario en la Cámara de Comercio, donde organizó campañas políticas y llegó a codearse con el gobernador de Illinois, Otto Kerner. En febrero de 1964 conoció a la que sería su primera esposa, Marilyn Myers, una tímida bibliotecaria muy educada y obediente, con la que podría mostrarse en público. Su otra cara luchaba por salir, lo inquietaba. La noche en que Michael, su primer hijo, estaba naciendo, él se emborrachaba y se acostaba con un compañero del trabajo. En esa época, Gacy, que gracias a los favores de su suegro, se había convertido en administrador de 3 locales de Kentucky Fried Chicken. Reclutaba a hombres jóvenes y atractivos y organizaba orgías con ellos, en las que a veces participaba su propia esposa. Una tarde, mientras su mujer estaba de viaje con los chicos, llevó a su casa a un niño de 15 años de edad. Lo invitó a ver una película en el sótano y abusó sexualmente de él. Luego lo amenazó con matarlo si lo delataba. 3 años después, el chico rompió el silencio y lo denunció. Durante la investigación aparecieron otros jóvenes acusándolo de abuso sexual. Gacy fue enjuiciado y condenado a 10 años de prisión, de los que cumplió nada más que 14 meses por buena conducta. Su padre había muerto de cirrosis mientras él estaba en la cárcel. No volvería a ver a su esposa ni a sus hijos. Al salir trató de enderezarse, una vez más, portar su máscara. Empezó a trabajar como chef y en el 71 fundó PDM, en la que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los jóvenes empleados. Conoció a Carol Hoff, su segunda mujer, que tenía 2 hijas, y estuvieron casados 4 años, hasta que ella lo dejó porque no tenían relaciones sexuales alguna. Gacy se desesperaba por volver a su otra cara, pero tenía miedo de volver a la cárcel. Entonces se le ocurrió, si las víctimas no tienen vida, no pueden denunciarme. El 2 de enero de 1972 mató a su primer adolescente, Tim McCoy, de 16 años, que estaba esperando en la estación de autobuses de Greyhound. Gacy lo llevó a su casa, tuvieron relaciones y después le clavó un cuchillo de cocina en el pecho varias veces. Ver cómo la sangre salía del cuerpo me excitó, confesaría años después. Fue esa excitación que lo hizo seguir, con sus 33 víctimas comprobadas. Gacy es considerado el mayor asesino serial de la historia de los Estados Unidos. Lo hizo en el transcurso de 6 años, sin que la policía pudiera sospechar de él. Los vecinos se quejaban constantemente del olor que provenía de su casa, el olor de los cadáveres en descomposición de decenas de niños y adolescentes. Pero él les decía que era por la humedad, que ya lo arreglaría. Podría haber seguido para siempre, pero a finales de 1978 cometió un error. Se dejó ver con Robert Piest, un niño de 15 años al que convenció de dejar su empleo en una farmacia y trabajar para él en su empresa de construcción. El niño le contó a su madre del cambio de planes y nunca más regresó. He was pretty excited about it, and I told him there'd be no problem, that I'd wait for him, and that was the last I saw of him. Well, we were just in shock. We couldn't eat, couldn't sleep.
We didn't know what happened to him. We knew it was not of his own choosing because he loved us. He loved his home. If there was any way for him to come home, he would have. So we knew something really had happened. We had no idea at that time that it would turn into something like this. La denuncia por desaparición llevó a los agentes a contactar con las últimas personas que habían hablado con el chico. Una de ellas era John, al que cuando fueron a interrogarlo se encontraron con varias incongruencias y un largo historial de antecedentes por corrupción de menores. Con estas pruebas, la policía registró el domicilio de Gacy y descubrieron cantidades de objetos incriminatorios. Desde documentos de identidad de los adolescentes desaparecidos, sus ropas y joyas, hasta esposas y jeringas. Y también encontraron libros de pederastía. La detención se produjo el 22 de diciembre de 1978, pero todavía faltaba encontrar los cadáveres de los chicos. No hizo falta que Gacy confesara los crímenes, porque en cuanto removieron la parte trasera del garage, se encontraron con un cementerio de cuerpos. Now, they did not search the house at that time or look through the house? No. According afterwards, they're claiming that they came to the front door of the house and knocked on the door and that I hid from them. Why didn't you let them in at that time when they were knocking at the front door? There was no way I could have heard them. I was way in the back of the house, in the rec room, on the telephone. When they finally walked around the side of the house, I could look out the picture window, see them there, because I was on the phone, and they could see me clearly too, sitting on the couch on the telephone, because I was talking to my sister in regards to a death in our family. So I told her that I would call her back, got up, went to the door, and he introduced himself as cousin Zach and Piquel, and they wanted to come in and talk to me about Robert Piest. And I had told him that I had not had any conversation with him, but I said, if you want to talk to me, then come back there. Había un total de 29, el resto los tiró al río por falta de espacio. Los forenses tardaron varios meses en terminar, ya que era demasiada la cantidad de cuerpos que había. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todos ellos envueltos en bolsas de plástico. De todos los cadáveres recuperados, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados. Tampoco los rescatados en el agua, aunque 20 años después del arresto de Gacy, la policía de Chicago consiguió encontrar algunos enterrados en la casa de su propia madre. La gente del barrio, espantada, se juntó en la vereda para ver el trabajo de los forenses. John Gacy, el buen vecino, el payaso infantil, era un asesino. No podían creerlo. Los forenses salían pálidos de su sótano, arrastrando en una camilla los restos embolsados de todos esos chicos. December 1978, the disappearance of a 15-year-old boy led police to Gacy's suburban Chicago home. In the weeks that followed, police found 29 bodies buried in shallow graves under his home and near it. Police also found 4 bodies in nearby streams. You see bodies in your sleep, you see him in your sleep. It's just too much. En febrero de 1980 comenzó el juicio. Lo encontraron culpable y lo condenaron a 21 cargos consecutivos de cadena perpetua y 12 cargos de pena de muerte. Durante la espera, Gacy desarrolló interés por la pintura, sobre todo los autorretratos donde se representaba como Pogo, el payaso. Después de leer It y ver la miniserie en 1990, Gacy se sintió tan alabado por haber inspirado a Stephen King que incluso realizó una pintura donde retrata a Pennywise en la versión del actor Tim Curry. Oh, sí. Todos flotan, Georgie. Sí, todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarás, Georgie. Mientras las agujas del reloj se aproximaban a la medianoche del 9 de mayo de 1994, una multitud integrada por varios cientos de personas aguardaba en el exterior. Algunas rezaban arrodilladas, mientras otras tomaban alcohol y alborotaban como si estuvieran en un concierto de rock. Los que festejaban su muerte tenían una remera que decía "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso.
Gacy tenía 52 años. Sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Nunca. The first drug is sodium pentothal, which puts you to sleep. Theoretically, if you get enough of that, it can kill you by itself. The second drug is a thing called pancurium bromide, and that causes your breathing to stop. The third drug is the one that stops your heart. John Wayne Gacy was pronounced dead at 12:58, 2 minutes before 1 o'clock this morning. There will be a lot of questions to be asked yet about how this system worked. They began the injections at 12:40. He wasn't pronounced dead for 18 minutes. Tras su muerte, le extrajeron el cerebro y lo examinaron, sin encontrar ninguna anomalía. La doctora Morrison, que estudió a distintos asesinos seriales, afirmó durante el juicio que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. I attended the execution as an official state witness and signed the certificate of execution. He got a much easier death than any of his victims. In my opinion, he got an easier death than he deserved. Muchos se inspiraron en la terrible historia de John Wayne Gacy. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda argentina de rock, también acudieron a la espeluznante historia de Gacy para crear la canción Pogo, el payaso asesino, incluida en el álbum Último Bondi a Finisterre. Otro que traumatizó a varias generaciones con su creación inspirada en el caso de Gacy fue Stephen King, quien dio vida a través de su mayor obra literaria, It, Eso, donde una de las manifestaciones de Eso es un payaso asesino llamado Pennywise, un asesino y devorador de niños que los atraía a través de su simpática presencia de payaso y se alimentaba del miedo de sus víctimas. Tasty, tasty, beautiful fear. Wow, re turbia la historia de Pogo, Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, activen la campanita si no se pierden ninguno de los próximos videos que van a venir, que van a estar muy buenos. Comenten para saber qué historias quieren que sean contadas. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima.